En este punto ya conocemos entonces la versión de Jesucristo desde las fuentes cristianas, pero ¿qué dicen las fuentes no cristianas de Jesús de Nazaret? La primera pregunta que debemos hacernos es si desde un punto de vista científico se puede mostrar su existencia, y la respuesta es que sí. Sabemos que Jesús nació en tiempos de Octavio Augusto, que gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, y que muere en tiempos de Tiberio, que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Y si estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿cómo podemos entonces saber si Jesús de Nazaret fue real? Pues sobre todo gracias a los testimonios escritos y a la arqueología podemos verificar su existencia por las menciones que hacen de él diferentes autores. Vamos a comentar las que hacen dos historiadores no cristianos de la antigüedad, Tácito y Flavio Josefo, que décadas después de la muerte de Jesús, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse por el mundo, Tácito habla de él en sus anales en una crítica al gobierno de Nerón que fue del 54 al 68 después de Cristo. Tácito dice lo siguiente: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. El texto prueba entonces la existencia ya en el año del gran incendio de Roma bajo el gobierno de Nerón de un grupo de seguidores de un tal Cristo. Es muy importante porque dice que el nombre de los cristianos viene de Cristo, que fue ejecutado durante el reino de Tiberio por el procurador de Judea Poncio Pilato. Ahora veamos el testimonio de Flavio Josefo, un judío de familia noble en la primera revuelta judía, que fue hecho prisionero por los romanos y que curiosamente más tarde le concedieron la ciudadanía. El texto en el que habla de pasada sobre Jesús es conocido como Testimonio Flaviano y pertenece a su obra Antigüedades de los Judíos. Se sabe que el testimonio flaviano ha sido copiado y reescrito a lo largo de los siglos y se piensa que los copistas cristianos le fueron añadiendo palabras al texto. El texto conservado dice lo siguiente: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Mesías, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. Pero la mayoría de los historiadores piensa que Flavio Josefo realmente escribió lo siguiente: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Sabemos que debemos tener muy en cuenta los textos de los historiadores de la antigüedad, pero no es bueno creernos todo lo que nos cuentan como una verdad absoluta, ya que fueron copiados y traducidos muchas veces y puede que se añadieran interesadamente palabras nuevas a sus escritos. Es importante aclarar que la transmisión histórica de la figura de Jesús ha sufrido a lo largo de tantos años muchas transformaciones. Cosas que tomamos como originales del cristianismo se fueron estableciendo a lo largo de siglos, muy lejos ya del tiempo en el que vivió el auténtico Jesús. Este es el caso de los evangelios. Los 4 evangelios canónicos, es decir, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son un conjunto de pequeños relatos o colecciones independientes. Unos se inspiran en los otros y en numerosas ocasiones se contradicen entre sí. Fueron escritos y agrupados entre el año 60 y el 110, es decir, mucho después de la muerte de Cristo.
por personas que no lo conocieron directamente. No hay ninguna fuente fiable desde un punto de vista histórico que nos describa el aspecto que tenía Jesús, como todos lo solemos imaginar: joven, delgado, de largo pelo castaño y ojos azules. Hasta el final del siglo IV no encontramos una representación que se ajuste a esa descripción, que curiosamente está inspirada en filósofos paganos o incluso en uno de los más importantes dioses romanos, Júpiter. El uso de la cruz como símbolo del cristianismo también es posterior. Los primeros cristianos usaban símbolos como el pez o el ancla que les servía para identificarse entre sí. Hasta el siglo III no se empieza a usar la cruz como símbolo del cristianismo, y hasta la Edad Media no aparecen las primeras cruces con Jesús, incluido el establecimiento de la fecha del nacimiento de Cristo, que siglos después de su muerte fue fijada, como vimos en capítulos anteriores, en la noche del 24 al 25 de diciembre. No porque Jesús realmente naciera ese día, que ni siquiera en los evangelios se menciona, sino por su cercanía con el solsticio de invierno, siendo este día muy importante en muchas religiones de la antigüedad. Como ya vimos, en Roma el día 25 de diciembre se celebraba la fiesta del Sol Invictus, e igualmente en diciembre se celebraban las fiestas conocidas como Saturnalias en honor al dios Saturno. Hay que recordar lo importante que es saber separar lo históricamente comprobable de lo puramente religioso en la figura central de Jesucristo. Lo primero, aunque sean más los interrogantes que las certezas, nos ayuda a conocer el Jesús de Nazaret que vivió en el siglo I. Lo segundo es una cuestión de fe religiosa. ¿Se cree o no se cree? Hasta este punto hemos hecho una revisión parcial sobre el gran torrente de evidencia histórica y arqueológica existente que nos permite visualizar entonces que la corporación religiosa llamada Iglesia Católica ha construido las bases de su doctrina a partir de la adaptación de creencias paganas muy antiguas y también de la manipulación de la historia. Somos absolutamente respetuosos de la espiritualidad de cada persona, pero nuestra búsqueda nos lleva a cuestionar a todas las instituciones religiosas, sobre todo a la Iglesia Católica, entidad que ejerce poder, se involucra en asuntos político-económicos e influye en las decisiones de los gobiernos de muchas naciones en el mundo. En nuestros próximos capítulos nos concentraremos en revisar la historia de la Iglesia Católica después de la caída del Imperio Romano de Occidente, y veremos cómo la ambición, la corrupción y la conspiración es lo que la ha forjado desde sus inicios. Pues bueno, hasta aquí este capítulo de nuestra serie sobre el culto a Saturno. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos entonces en el próximo. Hasta pronto.